relacionar los datos, ¿no? Te da la concentración te pide la concentración en molaridad de una solución de ácido nítrico con 25% en pureza. Dijimos que la pureza se la puedes relacionar como porcentaje en peso y también te da la densidad de la solución. Entonces, hay varias formas de realizar este ejercicio. Por eso la anterior clase les di el ejemplo de cómo se puede relacionar la concentración sin tener en cuenta el volumen de solución o la masa de solución con la cual se está trabajando, ¿no? Ya que al fin y al cabo la concentración va a ser la misma. Entonces podemos partir a partir de 100 ml, a partir de 1 ml, a partir de 0,5 ml, etcétera, etcétera. Podríamos hacerlo también directamente sin tener en cuenta algún volumen. Directamente teniendo en relación la densidad, el porcentaje en peso y el peso molecular. ¿Esto para qué? Para relacionar las unidades de la molaridad, que son moles de soluto sobre litros de solución. De esa forma. Son simplemente relaciones y conversiones. Inciso B, la determinación de la normalidad, que es representada por la letra N mayúscula. La normalidad es igual a los equivalentes gramos del soluto, que ya sabemos calcularlos, sobre litros de solución. Bien, los equivalentes gramos de soluto ya sabemos que se obtienen a partir de la determinación del peso equivalente. Esa es la fórmula, para lo cual, si realizamos la interpretación de una concentración normal, se tienen equivalente gramos de soluto por cada 1 litro de solución. Realizando el primer ejercicio, extraemos los datos. Tenemos incógnita la masa de soluto en gramos. Preparar un volumen de solución de 500 ml, teniendo en cuenta que esta solución tiene una concentración de 0,5 normal. Partimos de los 500 ml de solución, interpretando la concentración normal. Se tienen 0,5 equivalente gramos de soluto por cada 1000 ml de solución. Los ml se van con ml. Y como me pide gramos, aquí tenemos equivalente gramos. ¿Con qué transformamos de gramos a equivalente gramos o viceversa? ¿Se acuerdan que para la determinación del peso equivalente tenemos que analizar si es un ácido, se divide el peso molecular entre la cantidad de hidrógenos? Si es una base, se divide el peso molecular entre la cantidad de oxidrilos. Si es una sal, se divide el peso molecular entre la cantidad de cargas positivas. Eso no tienen que olvidarse, lo van a ocupar de ahora en adelante. Entonces salió 49 gramos sobre equivalente gramos. Se tienen 49 gramos de soluto por cada 1 equivalente gramo del mismo compuesto. Esa es la interpretación del peso equivalente. Equivalente gramos se van con equivalente gramos. Muy bien, ya hemos trabajado, hemos llegado a gramos. Calculen cuánto sale el resultado, por favor. 12,25 gramos de soluto son necesarios utilizar para preparar ese volumen de solución mencionado. ¿Qué es normalidad? Normalidad es una concentración de las soluciones teniendo en cuenta unidades químicas. ¿Cuál unidad química? El equivalente gramo. El equivalente gramo es una unidad de equivalencia, como su nombre lo dice, obtenida a través de la ley de proporciones recíprocas o la ley de Richter. ¿Qué me dice? Que la masa, en todo caso, los equivalentes gramos son la masa de un compuesto que desplazan 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. Es una unidad de equivalencia, así como trabajamos los moles como un solo molde para todo lo que son las moléculas, así, pero hablando ahora de equivalente gramos. Dice el ejercicio: ¿cuántos gramos de sulfato cúprico pentahidratado será necesario utilizar para preparar 250 ml de solución con una concentración de 0,8 normal en sulfato cúprico?
Entonces, fíjense aquí. ¿Qué cantidad de gramos de sulfato cúprico pentahidratado? Entonces me está dando como incógnita, recogiendo los datos, una masa de soluto húmedo. Eso es lo que me está pidiendo. Un soluto húmedo en gramos, que será necesario utilizar para preparar 250 ml de solución con una concentración de 0,8 normal. Esa solución debe tener 0,8 normal en sulfato cúprico, es decir, teniendo en cuenta soluto seco. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes están en el laboratorio, buscan solutos secos, el sulfato cúprico seco, y no pillan. ¿Qué hacen? Bueno, su jefe les dice, no sé, vos me preparás esa solución como sea, si no yo te hago solución a vos, le dice. Bueno, entonces ustedes ya se asustan y empiezan a buscar, a pensar y todo eso. Y ven en su sala de reactivo sulfato cúprico pentahidratado, o sea, es el mismo compuesto, solo que está hidratado. ¿Qué quiere decir que está hidratado? Que esa sal absorbió agua. Simplemente eso. Pero naturalmente hablando es el mismo compuesto. Bueno, ustedes dicen, voy a utilizar esta solución. Al fin y al cabo mi jefe no se va a dar cuenta y no me va a hacer solución a mí. Bueno, entonces, tenemos que saber cuánto vamos a pesar de esa solución, de ese soluto húmedo. Ahora, ojo, lo que ocupamos de soluto húmedo no va a ser lo mismo no va a ser la misma cantidad que hubiésemos ocupado de soluto seco, si hubiéramos tenido disponible. Relaciónenlo con esto. Ustedes lavan su ropa. Cuando sacan un pantalón, por ejemplo, el pantalón cuando está mojado es pesado, ¿correcto? ¿Por qué? Al peso del pantalón, ¿qué se le suma? El peso del agua que absorbió. El mismo concepto aplica en esta parte para las sustancias químicas, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en función de la sal húmeda para saber cuánto de la sal seca hubiésemos trabajado, o viceversa. Cuánto de la sal seca se ha trabajado en la concentración para saber cuánto de la sal húmeda vamos a utilizar. Entonces, toda concentración, ojo, toda concentración que ustedes manejen en solución siempre va a estar en función de un soluto seco. Repito, toda concentración que ustedes manejen en soluciones siempre va a estar en función del soluto seco. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí 250 ml de solución a preparar. Bien. Interpretamos la concentración, 0,8 equivalente gramos de soluto, y ese soluto, como parte de la interpretación de la concentración de la solución, ese soluto, ¿qué creen que sería? ¿Soluto seco o soluto húmedo? Repito, esa concentración de la solución, yo la estoy interpretando, ya sabemos, normalidad, soluto sobre solución. Pero ese soluto que estamos interpretando, ¿es soluto seco o soluto húmedo? Es seco, correcto. Siempre se trabaja en función del soluto seco. Por lo tanto, sería aquí soluto seco con respecto a 1000 ml de solución. Hasta aquí, ml de solución se van. Luego, pasamos a gramos, ¿no? Muy bien. Sulfato cúprico, ¿cuánto es su peso equivalente? Calculen. Sulfato cúprico. Para los que no tienen sus tablitas de peso molecular, de pesos atómicos a mano, del cobre 64, del azufre 32 y del oxígeno 16. 160, lo que yo les estoy pidiendo es el peso equivalente. Se divide el peso molecular, como es una sal, entre la cantidad de cargas positivas. Sale 80, ¿no? Entonces serían 80 gramos de soluto seco por cada un equivalente gramo
de soluto seco, es decir, del mismo compuesto. Muy bien, hasta aquí, listo. Equivalente de gramos se van. Ahora, estábamos hablando del sulfato cúprico, ¿no? Sulfato cúprico, ahora pentahidratado, por 5 moléculas de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, ya dijimos que el peso molecular del sulfato cúprico era 160. El peso molecular de 5 moléculas de agua vendría a ser 90 gramos. Por lo tanto, si nosotros sumamos todo esto en conjunto para obtener el peso de la sal hidratada, sería de 250 gramos. ¿Cómo interpretamos esto? Tenemos 160 gramos de sal seca en 250 gramos de sal húmeda, ¿correcto? Por lo tanto, relacionamos de esa forma. Tenemos 250 gramos de solutos húmedo por cada 160 gramos de soluto seco. Hasta aquí, gramos de soluto seco se van y ya estoy trabajando en función del soluto húmedo. Cuando ustedes tengan una sal hidratada les va a decir monohidratado, dihidratado, trihidratado. Simplemente a la molécula que tienen, que les menciona, agregan moléculas de agua aparte. Y no se olviden los prefijos. Mono es 1, di es 2, tri es 3 y así sucesivamente. Necesitan 25 gramos de soluto o de sal húmeda. De esa forma. Y listo. Eso sería el resultado. Ahora, luego de eso, así como hicimos anteriormente, para establecer esta fórmula de la molaridad, también existe una formulita para la normalidad. Podemos trabajar incluso de varias formas. Fíjense, determinar la concentración en normalidad de una solución de ácido selénico que presenta 50% de pureza y 1,2 gramos sobre ml de densidad. Esa es la pregunta. Muy bien. Extraemos los datos para realizar el ejercicio. Muy bien, me pide la concentración en normal. De esa forma. De una solución de ácido selénico que presenta una pureza del 50% y una densidad de la solución de 1,2 gramos sobre ml. De esa forma. Bueno, habíamos visto que podemos hacer relacionando factores, ya hemos deducido una fórmula. Ahora, yo les pregunto, ¿qué podría modificar de esta fórmula que hemos deducido? ¿Qué podríamos modificar de esta fórmula para trabajar en lugar de molaridad, ahora hacerlo normalidad? Entonces, a esta fórmula simplemente le vamos a cambiar en lugar de peso molecular, peso equivalente. ¿Dónde? Quedaría la normalidad igual a 10 por el porcentaje en peso o la pureza por la densidad dividido entre el peso equivalente. Y listo, no es más. Utilizando esa formulita podemos desarrollar cómo quedaría entonces la normalidad. 10 por el porcentaje en peso, en este caso la pureza que es 50, la densidad 1,2 y todo eso dividido entre el peso equivalente del ácido selénico. ¿Cuánto sale el peso equivalente del ácido selénico? 0,5, perfecto. Muy bien. ¿Cuánto sale entonces todo eso? 8,28. Equivalente gramo sobre litro. ¿No es más? Esa sería la respuesta. Vamos a quedar ahí por hoy, jóvenes.